responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este viernes 12 de julio del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy. A propósito de lo que ha ocurrido con estas negociaciones, mientras Maduro habla de una mesa permanente de diálogo, Juan Guaidó asegura que el régimen irresponsable pretende confundir. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, hoy aseguró que puede haber un proceso de diálogo en curso, pero siguen los asesinatos a través de la tortura y hay nuevos presos políticos en Venezuela. En sus palabras, la lógica del régimen es la utilización de crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Por cierto, para Almagro saludó que el informe de Michelle Bachelet respaldara el reporte elaborado por la OEA en 2016 sobre Venezuela. Varios datos. Nicolás Maduro exigió en carta enviada a la alta comisionada para derechos humanos de la ONU que rectificara lo que denominó graves errores en su informe. Nada dice, por supuesto, el documento sobre el ensañamiento contra la familia del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien fue asesinado bajo la custodia de la DGCIN y cuyo cuerpo fue sepultado sin practicarle una autopsia internacional, como pedían sus allegados. Con fuentes secundarias, la OPEP, la producción de petróleo en Venezuela se ubicó en 734.000 barriles diarios en junio de 2019. La producción ganadera, además, en Venezuela se ubicó en 35% de la capacidad instalada, según reportó este viernes Fedenaga. Y la tormenta tropical Barry amenaza a la ciudad de Nueva Orleans en los Estados Unidos. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y excepción, diputado, de su escepticismo, que por cierto compartimos, ¿qué escenarios tenemos por delante desde el punto de vista económico? Ustedes ofrecían cifras en torno a la inflación que se ha desacelerado, producto, entiendo, de la depresión económica y otras decisiones que ha asumido Nicolás Maduro, que ponen en riesgo el sistema financiero. Yo le pedí un comentario al respecto. Sumaría el dato de la OPEP, que utilizando fuentes secundarias ya ubica la producción de crudo en nuestro país en 700.000 barriles diarios. ¿Qué puede decirnos? Sí, bueno, toda parte de los... Sí, me parece que tenemos problemas allí con la comunicación. No sé si ustedes pueden escuchar algo, chicos. Adelante, diputado. Venía comentando entonces que ya lo que aumentan los precios está bajando un poco. No quiere decir que los precios no estén bajando, no, los precios siguen subiendo por una tasa menor. Y eso porque se ha tratado de contrarrestar la inflación con una receta sumamente peligrosa, que es generar mayor depresión económica, mayor recesión, menor cantidad de crédito, poner a la banca en una situación sumamente extrema. Y bueno, eso hace que no se resuelva ni el problema de la inflación, que sigue estando allí. La vida se hace más cara también expresada en dólares, y la economía pues se deprime aún más. Por eso la manera como se resuelve esto es la que hemos insistido nosotros muchísimas veces. Se tiene que resolver abatir la hiperinflación, y mientras se abate la hiperinflación de manera inmediata, hacer que la economía vuelva a crecer, que la economía se recupere.
y eso solo es posible con la receta pues que hemos trabajado en Plan País, en la cual se conjugan ambas variables, se procura una expansión de la economía, y no como ahora pues que se trata de que los precios suban más lento a costa de una depresión aún mayor del aparato productivo venezolano. Justo quería preguntarle, diputado, porque hemos visto los mensajes que ustedes han preparado en torno al Plan País y la verdad tenemos inquietud en torno a lo que ustedes plantean se debe hacer para reducir los índices de inflación en las primeras de cambio, tomando en consideración lo que hemos hablado en otras oportunidades, las condiciones en las cuales un eventual gobierno de transición conseguiría las finanzas públicas. Lo escuchamos. Bueno, mira, es una variable sumamente importante, es el déficit fiscal. El déficit fiscal, según el Instituto de Finanzas Internacional, se ubica alrededor de 20 puntos del PIB. Estamos hablando de que es un déficit de alrededor de $20.000 millones cada año. Ese dinero hay que buscarlo para poder recuperar el Estado, para procurar que los sueldos de la administración pública mejoren, que los trabajadores de la administración pública puedan ir a trabajar. Sí, tenemos problemas con la comunicación nuevamente y siempre comentamos con ustedes las razones de esta situación en nuestro país, que probablemente tiene que ver con el desvío de recursos, tal y como está reflejado, por cierto, en el informe que presentó Michelle Bachelet. Diputado, adelante, usted decía lo que pudimos escuchar, que es una de las variables más importantes al momento de poner en práctica cualquier plan que procure la recuperación económica. Lo escuchamos. Sí, el déficit fiscal es fundamental cerrarlo. Era tal de atender la emergencia humanitaria que vive nuestro país, tal como queda reflejado en el informe de Bachelet. Y una vez que empiece a atender ese problema, pues bueno, empiece a mejorar, empiece a crecer, que el consumo se recupere, que el Estado pues deje de emitir dinero y financiar al Ejecutivo y acabar así con la hiperinflación. Bueno, esto va a ser el estado de las finanzas públicas en lo cual nos vamos a encontrar y va a ser la primera tarea que hay que emprender, y poco a poco nuevamente también hacer viables las empresas del Estado. Hay empresas del Estado que son una pérdida de dinero, bueno, hay que reestructurarlas y bueno, en muchos casos, en mi opinión, salir de ellas y devolverla al sector privado. Algunas tienen que volver al sector privado, la Electricidad de Caracas, empresas como Agrileña, empresas como Sidor, eso tiene que volver al sector privado, en un pues transparente, bien organizado, pero no puede ser que el Estado se dedique en este momento a financiar esas empresas que dan pérdidas, que los trabajadores tienen sueldos de hambre y que en definitiva han generado una carga tan grande en el país, producto de una gestión tan perversa, tan mal hecha, que ha quebrado el resto de la economía. Ahora, diputado, ¿cuánto tiempo tomaría controlar los índices de inflación en nuestro país, que es uno de los principales flagelos para el bolsillo de los venezolanos? Sí, nosotros este trimestre del año, en los primeros 90 días, se pueda controlar el proceso hiperinflacional, siendo esa tasa de inflación a niveles manejables y, bueno, eventualmente tener una inflación de un dígito en el lapso de 90 semanas. Eso es un poco el objetivo que nos trazamos. Eso va a depender de la capacidad con la que se consigan los fondos, se reciba el apoyo internacional y también en la medida que se pueda reactivar el sector hidrocarburos, como tú bien decías. El plan que está trabajando la Junta de PDVSA ad hoc es llevarlo a nivel de producción a 3 millones y medio, un lapso de 7 años, en el cual puede haber incremento en el primer año de 400.000 barriles. Eso pues sería llevar la producción a, bueno, depende de cómo lo recibamos, pero en este caso a 1.200.000 aproximadamente, y poco a poco a partir de allí generar pues una recuperación que sea sustentable. Una vez que el aparato productivo y de hidrocarburos se recupera, no cabe duda que el resto de la economía empieza a encadenarse como se encadenan los vagones de un tren a la locomotora y poco a poco puede ir saliendo de esta situación tan precaria en la cual han dejado el pueblo venezolano. Varias cosas, diputado. Usted mencionaba la necesidad de financiamiento externo, lo que ha planteado la Asamblea Nacional en torno al refinanciamiento de la deuda que ya supera los 150.000 millones de dólares. Usted me corregirá si me equivoco. ¿Qué puede decirnos con relación a este tema y las conversaciones que entendemos ya han sostenido con los acreedores de nuestro país? Lo escuchamos. Y bueno, una pregunta muy importante, María Alejandra.
La deuda externa de Venezuela, cuando Caldera entregó el poder a Hugo Chávez, era una deuda externa de 22 mil millones de dólares. Hoy la deuda externa asciende a unos 180 mil millones de dólares. Es un país completamente endeudado. Cada venezolano debería poner $6.000 anuales para pagar esta deuda. Es una cifra exorbitante dado los niveles de pobreza en la cual vive nuestro pueblo. ¿Qué se requiere? Pues bueno, hay que reestructurar esa deuda. La semana pasada se emitió de la Procuraduría Especial un lineamiento de cómo debe ser ese proceso. Lineamientos que, bueno, responden a los mejores criterios jurídicos, financieros, que buscan pues que esa reestructuración sea rápida, sea transparente y permita pues devolver a Venezuela a los mercados internacionales y a la economía global lo más rápido posible. El día martes, los acreedores, es decir, aquellas personas a las cuales se debe dinero, agrupados en un grupo bastante importante, han respondido diciendo pues que lo primero que tiene que hacer Venezuela es atacar la emergencia humanitaria compleja y luego reestructurar la deuda. Y pienso que es un espaldarazo bien importante sobre lo que se debe hacer. Ahora, siempre quedan por ahí, María Alejandra, grupos de bonistas, grupos de empresas, gente que está detrás de los activos de Venezuela, que quiere embargar sitios. Y bueno, esos grupos, la señal que se ha mandado es que, digamos, lo mejor es que no actúen de esa manera, porque nosotros vamos a tratar igualitariamente a todos los acreedores de la República. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque esos riesgos siguen allí y todo el esfuerzo de la Procuraduría, y sé que es así, es tratar de evitar que estos grupos actúen, se queden con circo y, bueno, le quiten a Venezuela una oportunidad, un pulmón que va a ser muy importante para la recuperación. Diputado, ustedes conformaron una comisión especial para la asignación de un nuevo directorio del Banco Central. ¿Qué margen de acción aspiran ustedes? ¿Puede tener un ente emisor designado por la Asamblea Nacional? Sí, tu pregunta es muy importante. Ese ente emisor tendría como fin mantener el objetivo que se ha tratado el gobierno interino, que es proteger los activos de la nación. Y bueno, dado que se ha seguido una política de perder el oro, de rematar activos, de vivir de la liquidación de activos para financiar un modelo fracasado, nosotros lo que pensamos es que ese Banco Central puede generar un papel importante para seguir protegiendo activos, algunos activos que pueden entrar en litigio, y que va a ser muy importante una junta directiva, un Banco Central independiente, que bueno, realmente esté interesado en los intereses de los venezolanos. Usted mencionaba este comunicado de buena parte de los acreedores de la deuda externa venezolana, y me parece recordar que ellos hacían un reconocimiento sobre la necesidad de que haya una transición en nuestro país, sí. Es decir, un cambio, que se materialice un cambio de gobierno para empezar a pensar en un posible proceso de refinanciamiento. Yo le pediría un comentario acerca de este tema y si este proceso que se ha iniciado puede permanecer indefinidamente en el tiempo antes de que colapse nuestra economía. ¿Qué puede decirnos? Bueno, María Alejandra, nuestra economía colapsó. Digamos, no es que está colapsando, sino que colapsó, y ya aquí esto ya es la implosión. Son 64 puntos del PIB que se han perdido de que Nicolás Maduro llegó al poder en el primer trimestre del año 2010 y 2013. Ahora, los acreedores saben muy bien que con Nicolás Maduro no van a poder cobrar absolutamente nada, porque Nicolás Maduro ha llevado al país a la quiebra. La única manera que puedan cobrar o cobrar una parte de la creencia que se tiene es que haya un cambio político que genere un cambio económico. Es decir, la tesis que hemos insistido tantas veces, que solo el cambio económico es un cambio político. Bueno, y están dispuestos pues a esperar ese proceso. Es importante porque bueno, es la única garantía, y en ese sentido pues nosotros también estamos muy conscientes de que vamos a tratar de honrar los compromisos que adquirieron, que endeudaron al país, después de auditarlo, pero también se le ha dejado muy claro que lo primero es aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, atender la emergencia humanitaria, y una vez que la economía empiece a mejorar, pues ir resolviendo todas esas creencias, esas deudas que se tienen y que nos dejaron, que no son adquiridos por nuevos gobiernos, sino que nos dejaron después de un despilfarro, una botarata sin precedentes en Venezuela.
Finalmente, diputado, sobre aquellos países que todavía respaldan a Nicolás Maduro y con ello obstaculizan una transición a la democracia, pienso en acreedores como China y Rusia. ¿Han tenido contacto ustedes con los gobiernos de estos países? ¿Qué puede decirnos? Bueno, el mensaje que se le ha mandado es que Venezuela es un país con muchísimas oportunidades energéticas y de muchas otras oportunidades de recursos en el país, y que el mejor negocio para ellos es dar que Maduro se vaya, abrir la puerta a un cambio político en Venezuela. La única manera de que haya recuperación de las inversiones, no solo de ellos, sino de todos los que tienen inversiones en Venezuela, es que haya un cambio político en Venezuela, y ese mensaje ha quedado muy claro. Pero bueno, ya se ve que eso no basta en algunos casos, sino que el tema geopolítico empieza a tomar un valor importante, y bueno, eso es lo que se pone en la balanza, esa es la presión que se logra, la percepción que se busca. Siendo que Venezuela va a ser un país abierto a todos que quieran cumplir las leyes y que quieran respetar la democracia. Diputado Ángel Alvarado, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, prestando opinión y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, respondiendo a la inquietud de qué hacer en las primeras de cambio si eventualmente se inicia una transición a la democracia en nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Son las 5:18. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Cuando la voz es protagonista, esto es lo que se escucha. Este domingo en Conversaciones hablaremos de la seguridad aérea de Amador Bendayán, ¿lo recuerdan? En pleno estudio, haciendo un recorrido. De Oscar Llanes. Hace 5 siglos. Y de Ali Khan. Se escapa Don Flores. Todas estas historias, bien contadas y bien documentadas, el domingo a las 9 de la mañana en su programa Conversaciones con Gustavo Trías. Les espero. Por RCR 750 AM. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Gustavo Ríos, y todos los domingos a través de la web en rcr.tv, en YouTube RCR750, en Periscope @RCR750 y Tuning RCR750, el programa legendario de la radiodifusión venezolana, Hipovisión, todos los domingos a las 7 de la mañana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo,
solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y hoy el secretario general de la OEA ofreció rueda de prensa en compañía del enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, también la defensora de derechos humanos, embajadora en Europa designada por la Asamblea Nacional, quien está el Kasla Institute, Tamara Sujú, sobre la violación a derechos humanos en nuestro país, los delitos internacionales que se cometen en Venezuela. El secretario general de la OEA hacía inventario sobre lo que ha pasado en territorio nacional. Él aseguraba que puede haber un proceso de diálogo en curso, pero siguen los asesinatos a través de la tortura y hay nuevos presos políticos. En sus palabras, la lógica del régimen es la utilización de crímenes de lesa humanidad para mantenerse en el poder. Vamos a reponer un extracto de esa declaración que ofrecía Luis Almagro en compañía de Tamara Sujú y otros funcionarios. Escuchemos. El primer informe en mayo del 2016 hasta el día de la fecha, y el último informe presentado sobre la situación del pueblo Pemón en Venezuela. La lógica criminal del régimen obviamente tiene que ver con su imposición por la fuerza de determinados parámetros en los cuales la represión y la opresión forman la base fundamental por la cual se sostienen en el poder. Esta dinámica tiene que ver con diversos instrumentos que han utilizado en este tiempo. Todos ellos han sido denunciados exhaustivamente y todos ellos siguen ocurriendo el día de hoy. Ayer justamente denunciábamos las violaciones de derechos humanos y torturas del coronel Mejía. Y seguimos día a día recibiendo informes de la situación de los militares presos en el DGCIM y de cada uno de los presos políticos. Niveles de tortura, nuevos presos políticos, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales. Los parámetros de desplazamiento forzado del pueblo Pemón. Cada una de estas lógicas se han repetido en este tiempo, se han repetido en todos estos años. Por eso nuestro informe también sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, por eso también la actualización permanente de esos informes y de las denuncias que realizamos. Los datos hoy de la realidad indican que puede haber un proceso de diálogo en curso y de todas maneras hay asesinatos a través de la tortura, hay ejecuciones extrajudiciales, hay tortura en curso, hay nuevos presos políticos. La lógica del régimen no hace simplemente que business as usual, la represión, la opresión, tienen que ver con lógicas de sostenerse en el poder. Esas lógicas de sostenerse en el poder tienen que ver con la utilización de prácticamente cada una de las tipificaciones que existen de variables de crímenes de lesa humanidad en el marco del Estatuto de Roma. Cada uno de ellos, cada artículo ha sido violado sistemáticamente por la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro. Cada uno de ellos se ha repetido y se ha disuelto la presión internacional que podía haber en algún esquema nuevo en el cual la acción de mediadores o de diálogo definitivamente traía consigo una nueva agenda política que dejaba en el olvido el asesinato, que dejaba en el olvido la tortura de muchos, que dejaba en el olvido la impunidad que sufren las víctimas del régimen, que obviaba la situación de millones de migrantes, refugiados venezolanos en el mundo.
Querría concentrarme brevemente en lo que hemos presentado más recientemente. El ataque militar desmedido contra el pueblo Pemón para forzar su desplazamiento. Esto tiene exactamente la misma lógica que existe a nivel de comunidades, de otras comunidades, de barrios en Venezuela, de cada calle en Venezuela, que tiene que ver cómo se identifican las víctimas por la inteligencia del régimen, cómo se identifica a aquellos que son disidentes, aquellos que tienen una voz que la alzan contra la dictadura, y cómo esa voz que alzan contra la dictadura de repente es inconveniente en el barrio, en el edificio, en esa calle, y cómo cada una de esas personas es forzada a migrar en función de amenazas directas contra ellos, o una ejecución extrajudicial, o la presión sobre la familia. Y esto se ha concentrado en el pueblo Pemón, que en ocasión un poco antes y después le dieron continuidad del intento de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela. Los esfuerzos del régimen, obviamente, de desplazar al pueblo Pemón tienen objetivos claros desde el punto de vista criminal. Es fortalecer, digamos, la lógica de operativa criminal en esa zona, en esas comunidades, en esas localidades. Esa dimensión de trabajo que les permite la explotación de minería ilegal, el narcotráfico y las acciones, obviamente, de extorsión y contrabando que son comunes para el gobierno venezolano y el gobierno usurpador venezolano y sus asociados. Queda por delante definitivamente traer justicia a ese pueblo. Una justicia que tiene que ver con la identificación de la cadena de mando que participó en ese ejercicio. Los 5.000 efectivos militares y civiles que accionaron contra el pueblo Pemón. El ministro de gobierno que tuvo la acción contra el pueblo, que dio las órdenes contra el pueblo Pemón. 2 gobernadores, un mayor general, 2 generales de división, 2 generales de brigada, 4 coroneles, 2 comandantes, lo que indicaban la importancia que para Maduro tenía el apoyo a las actividades criminales esenciales que se planeaban desarrollar en esa zona. Y obviamente desplazar al pueblo Pemón de su control o su eventual control territorial. Queda por delante reparar a las víctimas del pueblo Pemón, los asesinados, que de acuerdo a los informes recogidos son por decenas, mucho más allá de los 7 reconocidos oficialmente por el régimen. Las decenas de torturados, las centenas de heridos, gente que fueron a ser buscadas a los hospitales para ser o asesinados o para ser metidos presos en dimensión política. Definitivamente, esto llevó a un desplazamiento de por lo menos 1.200 pemones para evitar ser masacrados, como ellos decían. Cada uno de los testigos, cada una de las heridas, cada una de las torturas que recoge el informe, tienen algo, es común para todos. No importaba sexo, no importaba edad, no importaba su condición de salud, nada. Simplemente la acción represiva por sí misma. Definitivamente nunca van a encontrar justicia en el marco de la dictadura usurpadora. Definitivamente estamos lejos, cada vez más lejos, de tener para soluciones para la gente pueda regresar a su comunidad. Definitivamente tenemos que seguir buscando internacionalmente la justicia para resolver estos temas. El apoyo que el informe de la alta comisionada de Naciones Unidas le ha dado a los informes presentados por la Organización de Estados Americanos del año 2016 son bienvenidos. Y no esperábamos otra cosa más que la continuidad
del trabajo de su antecesor en el cargo y de los equipos técnicos que estaban llevando adelante esa tarea. Sí, creo que tiene también un efecto expansivo ese informe por sí mismo, en el sentido de que mucha gente que ideológicamente no podía entender determinadas cosas, quizás ahora esté más abierto a entender las razones de una dictadura opresora, torturadora y asesina. Muchas gracias, señor secretario general. Temana Suku, por favor. Buenas tardes. La represión sistemática y la comisión de crímenes de lesa humanidad tienen cara hoy mundialmente luego de la muerte del capitán Rafael Acosta por torturas y quien al momento de ser presentado en los tribunales agonizaba. Hace unos meses fue asesinado bajo las mismas condiciones y en custodia del Estado el concejal Albán, del que fingieron luego un suicidio. Y la misma semana que asesinaban al concejal Albán, asesinaban a Modesto Díaz, un ex militar en el helicoide al que le negaron la atención médica oportuna. Actualmente llevamos 2 casos donde las víctimas han dejado de respirar por minutos debido a las torturas y han sido sometidos a la reanimación cardiopulmonar en el mismo lugar donde lo estaban torturando para luego seguir torturándolos. Pero también llevamos numerosos casos donde las víctimas han sido asfixiadas con bolsas plásticas y gases tóxicos que se han desvanecido en varias oportunidades en los interrogatorios. Estas personas hoy también pudieran ser víctimas asesinadas de las torturas. Al capitán Rafael Acosta y varios de los detenidos de su causa se los llevaron a un lugar boscoso en las afueras de Caracas. Lo colgaron desnudo por los brazos, atados en la espalda de un árbol con los ojos cubiertos por un cartón. La escena parece extraída de una película de horror, donde varios seres humanos estaban colgados uno atrás del otro en distintos árboles, gritando y escuchando cómo gritaban sus compañeros. Lo golpearon con palos en la cabeza, costillas, tórax, abdomen, codos, rodillas y en los pies. Le dispararon cerca del oído para aturdirlo y para que perdiera la audición. Le echaron ácido y no sabemos si fue en estos árboles o en los sótanos del Dejecín donde le aplicaron las descargas eléctricas y otras torturas. También llevamos otros casos donde también las víctimas han sido colgados de esta manera en los árboles a la intemperie, a los que han golpeado de la forma antes descrita, pero también los han cortado con bisturí en las piernas y en los brazos. Le han echado aceite y le han prendido fuego alrededor. Les han puesto electricidad en las axilas a través de alambres y han jugado con ellos a la ruleta rusa. Quiero recordar los niños, niñas y jóvenes que han sido detenidos en manifestaciones desde los 13 años en adelante, a los que han golpeado salvajemente sin importar su condición física, los han asfixiado con gases tóxicos directamente en el rostro, les han causado quemaduras, les han disparado perdigones a quemarropa, los han hecho comer excrementos, los han desnudado y han sido víctimas de actos lascivos e incluso algunos han sido violados. Hoy tenemos jóvenes que han perdido la visión, han quedado desfigurados o parapléjicos. Hemos registrado en este primer semestre 72 nuevas víctimas directas de torturas que tienen además añadida la desaparición forzada temporal, la detención arbitraria y la violencia sexual. Bueno, declaraciones de Tamara Suku en esta rueda de prensa conjunta que ofrecían en la Organización de Estados Americanos, su secretario general Luis Almagro, el embajador designado por la Asamblea Nacional Gustavo Tarre, también estaba el enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, ofreciendo reacción, análisis acerca de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, incluso expresando opinión acerca de esta nueva iniciativa de diálogo o negociación que está en marcha, que ha generado, como es natural, tanto escepticismo como decía el diputado Ángel Alvarado más temprano cuando conversábamos al iniciar el programa. A esta hora vamos a la pausa, a regreso venimos con más.
Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Tu Cocada Express El Paraíso. Ven a disfrutar. Un producto 100% natural. Agua de coco, helados, pulpa, aceite, riquísimos dulces para que te lo comas solo o acompañado de la mejor cocada de Caracas. Estamos al frente del Parque Naciones Unidas del Paraíso. Síguenos en @tucocadaexpress. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las hojas de las plantas y la iluminación del bosque. En los bosques tropicales se pueden identificar hojas de sol y hojas de sombra. Es decir, en respuesta a la cantidad de luz disponible, las hojas desarrollan anatomías particulares que les permiten usar la cantidad de luz que requieren para sobrevivir, ni más ni menos. Algunas de estas diferencias fueron establecidas por estudios hechos en el bosque nublado de Rancho Grande en el Parque Nacional Henri Pittier. En los bosques nublados existe un marcado gradiente en la cantidad de luz que penetra desde las copas de los árboles más grandes hasta el suelo. En los estratos más bajos, la iluminación es escasa y difusa, mientras que en los más altos, la luz es abundante y hasta puede ser excesiva. Las investigadoras Ingrid Roth, Tatiana Mérida y Helga Lindorf de la Universidad Central de Venezuela descubrieron hace más de 3 décadas diferencias en la anatomía de las hojas, de acuerdo al estrato del bosque que ocupan las plantas. Las hojas de sombra tienden a ser anchas y contienen células epidérmicas convexas en forma de lente que favorecen la captación y el aprovechamiento de la luz. Las hojas de luz, por el contrario, suelen ser pequeñas y estrechas con células que reflejan la luz para evitar daños por el calentamiento. Gracias a descubrimientos como los de estas investigadoras de la Universidad Central, podemos comprobar que existe una estrecha relación entre el clima y la anatomía de las plantas. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR
750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750, y la prensa internacional interpreta que la disputa sobre unas elecciones presidenciales define los contactos entre el chavismo y la oposición, al menos así titula El País de España. El diálogo auspiciado por Noruega continuará, esto está entre comillas, en una mesa que trabajará de manera continua y expedita. Y sobre este tema hay toda clase de interpretaciones. Ayer la Conferencia Episcopal Venezolana aseguraba que Venezuela clama por un cambio de rumbo y la vuelta a la Constitución, y esto incluiría la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima y la elección de un nuevo presidente de la República en el menor tiempo posible. Para hablar acerca de este tema, de estos escenarios, saludamos en la línea telefónica al presidente de la Asociación Civil Súmate, Roberto Abdul. Como siempre, gracias por atendernos. Se cayó la llamada. Perdimos comunicación. Vamos a tratar de restablecer el contacto con nuestro invitado. Otra vez el tema de los servicios básicos. Por eso se refieren a nuestro país como Estado fallido más allá de nuestras fronteras, porque no es capaz de garantizar ni siquiera los servicios básicos. Hablamos, en este caso, telefonía fija, celular, internet, electricidad, agua potable o gas doméstico. Y una de las razones que identificaba Michelle Bachelet en su informe, de la cual hemos hablado en varias oportunidades en este espacio, tiene que ver con el desvío de recursos y la corrupción para entender lo que está ocurriendo con todos los servicios. En tanto establecemos contacto nuevamente con Roberto Abdul. Chicos, si quieren podemos compartir con los amigos oyentes la interpretación que sobre los diálogos hacía Elliot Abrams, enviado especial de los Estados Unidos para Venezuela, en el marco de esta rueda de prensa que ofrecían hoy en la sede de la Organización de Estados Americanos. Elliot Abrams se refería en los siguientes términos a esta nueva ronda de negociaciones. Vamos a escucharlo. Respecto a las negociaciones, solo quisiera decir que espero que nadie sepa lo que verdaderamente pasó, porque la única posibilidad de que las negociaciones den fruto es si están cubiertas por la confidencialidad. Los Estados Unidos quieren una restauración pacífica de la democracia en Venezuela, o sea que sobra decir que esperamos que las negociaciones prosperen. El presidente encargado Guaidó y su equipo no están negociando en Barbados porque confían en que el régimen sobre el que están negociando va a dejar de ser un régimen. Va a dejar de ser un régimen, decía el enviado especial de los Estados Unidos. Y trasladamos inquietud a Roberto Abdul, presidente de Súmate, en torno a esta discusión sobre la necesidad de celebrar elecciones presidenciales en nuestro país para volver a la Constitución una vez se establezca un gobierno de transición y, como ha dicho la Conferencia Episcopal, se produzca la salida de quien ejerce el poder de forma ilegítima. Bienvenido, Roberto Abdul. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de este tema de la celebración de elecciones. El diario El Mundo de España hace algunos días decía que prácticamente ya estaba acordada la celebración de comicios para el mes de marzo del año que viene. Lo cierto es que hay, mucho escepticismo en torno al éxito de estas nuevas iniciativas. Yo le pedí un comentario en torno a este tema. Lo escuchamos. Sí, yo creo que no es un secreto para nadie la complejidad política que estamos atravesando, es decir, la negativa del régimen político en generar algún tipo de transición o un cambio de modelo, e inclusive actuar apegado a derecho, y eso es lo que nos ha llevado a esta situación. Entonces, un poco producto de la misma crisis, de las grandes presiones internacionales, de la misma crisis económica, producto del mal manejo de la economía por muchos años, pues ha hecho que ellos llegado a esta situación y pareciera que cualquier tipo de cambio o transición política pasaría por un proceso electoral. Y yo
más allá de cuál sea el tipo de salida que se dé, siempre tendrá que haber una elección para restituir el Estado constituido. En ese sentido, pues bueno, ¿cuándo sería una elección? Si son en unos meses, el año que viene, pues bueno, todos estamos un poco a la misma expectativa. Nosotros de la organización nunca hemos dejado de trabajar ese tema. Hemos estado colaborando inclusive con la Universidad Católica, con temas relacionados con el tema de transición democrática, lo que es una propuesta de reforma a todo el sistema político y el sistema electoral. Y en ese sentido, pues estamos, yo diría que preparados para trabajar en lo que podría ser en la organización de un proceso electoral. ¿Cuáles serían los pasos a seguir en el caso concreto de que lleguemos a estos escenarios? Una vez, insistimos, se produzca el fin de esta administración ilegítima, como la ha calificado la Conferencia Episcopal, hay un gobierno de transición y se convoquen elecciones. Lo escuchamos. Bueno, uno de los elementos importantes es una reestructuración del Consejo Nacional Electoral. Esa reestructuración comienza por el cambio de los rectores. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, o exactamente el directorio, se nombran 5 rectores principales y 10 rectores suplentes. Esos rectores tendrían que ser sustituidos y buscar un nombramiento de personas que tengan que tengan probidad moral, conocimiento técnico, tengan la aprobación política, pero que puedan ganarse la legitimidad con el apoyo de la población en general. Hoy en día el Consejo Nacional Electoral es una de las organizaciones, o específicamente los rectores, son una de las figuras más desprestigiadas en el ámbito de lo político en Venezuela. A partir del nombramiento de esos rectores, deberíamos entonces proceder a una reestructuración del Consejo Nacional Electoral y el nombramiento de algunos cargos importantes, especialmente lo que tiene que ver con los directores de las oficinas principales, los directores de las oficinas regionales, los directores de los organismos subalternos, es decir, la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Participación y Financiamiento, la Comisión de Registro, tanto a nivel nacional como a nivel de los estados. Nuestro estimado es eso, que implica más o menos buscar unas 280 personas. Lo otro en el Consejo Nacional Electoral sería entonces seleccionar cuál sería la empresa, lo cual debería hacerse por una licitación, para que podría apoyar la organización de una nueva elección. Hasta la elección de la Asamblea Nacional fue Smartmatic, después fue la empresa Excle, y ahora pues habría que ver de cara a una nueva elección cuál sería esa organización que ayudaría o colaboraría a la organización de una nueva elección. Otros elementos importantes. ¿Ustedes han calculado qué tiempo tomaría pues organizar una elección en los términos que están planteados? Bueno, como siempre lo hemos dicho, el tema de hacer una elección y los tiempos de la elección tienes dos cosas. Uno son los tiempos de ley o los plazos de ley, y lo otro son los tiempos técnicos operativos. Los tiempos técnicos operativos obviamente pueden afectar la calidad de la elección y algunas de las garantías de la elección. Sin embargo, en un periodo relativamente corto se podría hacer una elección. Si estamos hablando de unos 4 o 5 meses, tú podrías llevar a cabo un proceso electoral, digamos, que genere confianza en la mayoría de los venezolanos, los partidos políticos, los candidatos, la comunidad internacional. Esto incluiría en menos tiempo. Esto incluiría el trabajo que hay que realizar en torno al registro electoral en nuestro país. Bueno, lo más importante ahorita del registro electoral, más allá de una depuración, es la actualización de los venezolanos que se han mudado y el registro de electores que están rezagados. Estamos hablando, el principal problema hoy en día, migración. Y las personas, y sobre todo migración al exterior. Es decir, estamos hablando cifras de 4,5 millones de personas, 5 millones de personas que están en el exterior, probablemente 2.700.000, 3 millones de personas que están inscritas en el registro, y hay que permitirles que esas personas se inscriban en sus lugares de residencia hoy en día. Después tenemos una migración interna que es bastante importante también.
Es decir, esta crisis económica de los servicios públicos que estamos viviendo ha hecho que la gente haya ido migrando a los centros urbanos y sobre todo al centro del país y especialmente a Caracas. Entonces eso también hay que darle la oportunidad que esas personas se actualicen. Y después nuestro estimado, según la cifra del censo y el crecimiento poblacional, es que podemos tener unos 2 millones de personas que han cumplido los 18 años en los últimos 3 años y que todavía no se han inscrito, que algunos de ellos deben estar fuera del país. Esa es la principal, digamos, razón de actualización del registro electoral. Finalmente, sobre una eventual elección manual, ¿qué opinan ustedes? Mira, el sistema autorizado ha sido demonizado. El sistema automatizado tiene sus ventajas. En una situación de debilidad institucional, casi que es preferible tener un sistema automatizado, el cual tú gerencias y controlas de manera centralizada, que tener un sistema manual que tienes que controlarlo y vigilarlo atomizadamente. Recordemos que la elección de gobernadores el año pasado, o antepasado específicamente, esa elección de gobernadores en el estado Bolívar, donde resultó ganador Andrés Velázquez, el Consejo Nacional Electoral no totalizó unas actas automatizadas y se hicieron unas actas manuales para sustituirlas. Si el sistema fuera vulnerable o intervenible centralizadamente, ellos lo pudieron haber hecho desde aquí de Caracas y no tuvieron que haber anulado, porque ni siquiera fue que la anularon formalmente, simplemente las omitieron e fungieron unas actas manuales. Entonces, si el sistema fuera tal y vulnerable como se ha generado ese mito, entonces pudiesen desde aquí de Caracas o desde Cuba, digamos, de los distintos lugares que se creen, desde donde se opera y se maneja el sistema electoral, entonces lo pudieron haber intervenido y no tenían que haber omitido esas actas. Entonces, el sistema automatizado, la mayoría de los técnicos tienen el consenso que debe continuar. Ahora, que hay cosas del sistema automatizado que tienen que transformarse, sin duda. Lo que tiene que ver con el sistema de identificación del elector, el tema de la máquina captahuella conectada directamente a la máquina de votación, son elementos que tienen que ser modificados. Pero no demonicemos el sistema automatizado como tal. Roberto Dul, disculpa, es el tema de la observación internacional. El tema de la observación internacional, que fue a partir de la promulgación de la ley de procesos electorales en el año 2009, prohibido, y se contempló la figura del acompañamiento. Tenemos que volver, y sobre todo en unas elecciones de transición, donde lo más importante es generar los mayores niveles de credibilidad entre los actores, entonces contar con observación internacional y además yo diría que con asistencia internacional. Una asistencia internacional que, entre otras cosas, nos puede ayudar con el tema del del registro electoral. Es decir, nosotros tenemos que actualizar el registro electoral en el exterior, podemos contar con la ayuda de la Organización Internacional de Migraciones, con ACNUR y con los otros gobiernos para actualizar ese registro. Entonces necesitamos observación y asistencia. Roberto Abdul, gracias por atendernos y acompañarnos expresando opinión acerca de este tema, unas elecciones que aparentemente están en el marco de estas negociaciones, estas nuevas negociaciones que están en marcha. Habrá que ver cómo termina. Vamos a la pausa, a regreso unimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela.
Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en la asistencia Pedro Alfonso, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.